lección magistral sobre la historia de estos problemas en el campo de la obstetricia. Sin más, Javier, cuando quieras. Pareció que era un momento oportuno para traer aquí a colación la figura del que se ha considerado el padre de la ginecología, el doctor Marion Sims. El doctor Marion Sims fue el primer ginecólogo, cirujano, ya veremos por qué esa pequeña diferenciación, que ideó una técnica quirúrgica para curar por primera vez en la historia las fístulas vesicouterinas. De ahí vamos, pues, vésico-vaginales. De ahí vamos a hablar en el resto de la charla. Las fístulas vésico-vaginales serán abordadas, y rectovaginales, las fístulas obstétricas van a ser abordadas posteriormente, pero sin duda se producen por un traumatismo obstétrico en el parto. Habitualmente no por desgarros directos o traumatismos directos, sino por la presión durante horas y horas y horas de partos abandonados, sin asistencia obstétrica, que producen la necrosis de la mucosa vesical y posteriormente la necrosis y la posibilidad de la pérdida de orina continua por la vagina. Por lo tanto, la fístula vésico-vaginal, las fístulas obstétricas, en conclusión, son fístulas, es una patología de los partos abandonados que duran días. Y, cómo no, tenemos aquí una imagen de una mujer africana, lógicamente y actualmente donde más fístulas obstétricas existen y se producen son en África, por la falta de asistencia obstétrica, y traemos un recordatorio de lo que la fístula vésico-vaginal produce en la mujer. Realmente hace la vida de la mujer miserable, es decir, la mujer prácticamente lleva una vida que no merece la pena vivir. Pérdida de orina continua, mal olor corporal, irritaciones vulvovaginales, disfunción sexual o la pérdida de la función sexual por el mal olor, por la orina, por la irritación, la pérdida de autoestima, el rechazo comunitario, el aislamiento. Es tan importante el problema hoy día que, como saben ustedes, si no se los cuento ahora, se ha establecido un día, la FIGO ha establecido un Día Internacional de la Fístula Obstétrica, que es el 23 de mayo. Por lo tanto, la fístula, especialmente la vésico-vaginal y la rectovaginal también, es un problema de preocupación internacional. Yo les voy a hablar de historia y voy a hablarles del doctor Marion Sims. El doctor Marion Sims se le considera el padre de la ginecología. Fíjense, el padre de la ginecología. Pero, como todo en la vida, tenemos que traer aquí a colación esta imagen, que es la imagen del dios Jano de la antigua Roma. Era un dios bifronte, con dos caras. Era el dios de los principios y de los finales. Era el dios de los principios, de tal manera que el mes de enero lleva su nombre. Jano, Janeiro, enero, Januari, Janvier. El mes de enero lleva el nombre de este dios, que también esta doble cara expresa la incertidumbre de la vida. Yo creo que traer aquí a Jano en la historia que vamos a contar a continuación tiene su sentido. Este es nuestro personaje, Marion Sims. Nació en 1813, murió en 1883. Se le considera universalmente el padre de la moderna ginecología. Desde luego es el padre de la ginecología americana. Y vean ustedes la estatua que existe, voy a permitirme decir, existía hasta hace poco en el Central Park de Nueva York, justo enfrente de la Academia de Medicina de Nueva York. Y fíjense lo que dice aquí, cirujano. Bueno, una pequeña introducción. En 1835, que es cuando él empieza la práctica médica, no existían ginecólogos. Existían dos tipos de médicos. Los médicos per se, que hacían la medicina interna, y los cirujanos. Cirujanos que hacían todo tipo de cirugía, desde abscesos, extracciones dentarias, todo tipo de intervenciones quirúrgicas. Por lo tanto, cirujano. Porque entonces, en esa época, todavía no había nacido la ginecología. Dice filántropo. Luego veremos algunas de sus acciones filantrópicas. El hombre que llevó la fama de la cirugía americana por todo el mundo.
fíjense, obtuvo medallas en Europa, en diferentes países, en Italia, Francia, España. Por lo tanto, un hombre que llevó la cirugía americana, luego veremos qué es el padre de la ginecología, por todo el mundo, y que el motor de su reconocimiento mundial fue la fístula, la reparación, la primera vez que se consiguió reparar una fístula vésico-vaginal. Bueno, nuestro personaje nace en Lancaster. Lancaster, mire, ¿cómo era el mundo en 1835, que es cuando él empieza a ejercer? Bueno, en los estados de América del Norte empezaba ya a dibujarse una divisoria entre los estados del norte de la Unión, una zona industrial con poca población afroamericana, y los estados del sur de la Unión, del sur de Estados Unidos, dedicados fundamentalmente a las tareas agrícolas, el cultivo del algodón y con gran cantidad de población esclava. Por lo tanto, nace en Carolina del Sur, el sur de Estados Unidos. Y en 1835, a los 20 años, por lo tanto, se forma en varias instituciones de medicina como cirujano, y en 1835 se traslada a Montgomery, la capital de Alabama. Alabama, ¿qué significa? ¿Y qué significa Montgomery? Alabama es el sur profundo de Estados Unidos. Montgomery es la capital del sur profundo de Estados Unidos. De tal manera que cuando 15 años después estalle la guerra entre los estados del norte y los estados del sur, Montgomery, la ciudad donde se establece nuestro doctor, nuestro personaje, va a ser la capital de los llamados Estados Confederados de América. Marion Sims escribió su vida, la historia de mi vida. Escribió pormenorizadamente su biografía y libro que se conserva en la librería del Congreso americano y que se publica un año después de su muerte. Por lo tanto, podemos saber de la historia de Marion Sims leyendo su autobiografía, y podemos saber de su historia también los procedimientos quirúrgicos y cómo fueron los eventos quirúrgicos que relata en sus primeras operaciones de fístulas vesicovaginales en 3 pacientes que están muy bien documentadas. Bien, ¿cómo empieza Marion Sims en 1835 en Montgomery? Pues es médico de plantaciones de algodón. Le llaman los dueños de las plantaciones de algodón, y en aquel momento 2/3 de la población de Alabama eran esclavos afroamericanos. Entonces existía la venta de esclavos. Aquí tenemos una imagen donde se anuncia la venta de 250 negros en un barco que remontaba el río Alabama. Y aquí tienen una escena de lo que era la vida real del sur de Estados Unidos en esa época, en 1835. Nos dice en su biografía, aquí vemos el Capitolio de Montgomery, de la capital de Alabama, donde hay una estatua de Marion Sims. Todavía, si van ustedes a Montgomery y van a ver el Capitolio, que es el ayuntamiento, el centro del gobierno del estado, de la ciudad, encontrarán todavía, si no tardan mucho en ir allí, la estatua de Marion Sims. Nos dice en su biografía que nunca tuve especial interés en ginecología. Dice que la exploración de las mujeres era algo sucio y que repugnaba a muchos médicos, pero que el atender a pacientes con fístulas obstétricas, una condición miserable, le cambió su interés. Es decir, el percibir el desastre de la vida de aquellas mujeres con fístulas obstétricas, vesicovaginales, rectovaginales, le cambió su interés, y a partir de ahí se dedica fundamentalmente a lo que luego será la ginecología. Por lo tanto, es un cirujano que se va a especializar o se va a erradicar o se va a dedicar en exclusiva prácticamente a la cirugía de las mujeres. Dice que en Montgomery pasé los mejores años de mi vida, conseguí la máxima práctica médica en Alabama, por lo tanto, su clínica, que ahora veremos a continuación, era la más importante del estado, y dice que fui feliz y fue inmensamente popular y querido. Aquí tenemos
señalada, y si van ustedes a Montgomery lo encontrarán, la consulta o la casa de Marion Sims en Montgomery. Y aquí dice padre de la moderna ginecología. Dice aquí, y luego veremos, que estableció un pequeño hospital y que fue el autor de la solución de la fístula vésico-vaginal, la primera que lo resolvió. Esta es la casa de Marion Sims, que se puede, donde él se introdujo la primera consulta, y detrás, en lo que llevaba un letrero que decía Negro Infirmary, es decir, enfermería para negros, es decir, piensen en la época en que estamos, se ha podido considerar, pero yo le pongo interrogante, como el primer hospital ginecológico del mundo, en 1840. 5 años se dedica a la práctica quirúrgica y ginecológica, y en 1840 introduce estas camas o este pequeño hospital para poder ser considerado en ocasiones primer hospital ginecológico del mundo. Yo creo que no hay que dar este nombre a ese pequeño hospital o esa pequeña unidad, porque la realidad que nos describe la historia es que en este hospital se trataban fundamentalmente esclavos afroamericanos. En 1800 trataba él esclavos afroamericanos. En 1845 se inicia una serie de cirugía experimental para el tratamiento de las fístulas vesicouterinas. Eran esclavas afroamericanas que eran traídas por sus dueños. Nos dice que la manutención, la comida y los cuidados médicos corrían por su parte, pero que las ropas de las africanas, de las afroamericanas, corrían por parte de los dueños. Nos dice también que todas ellas, con su condición desastrosa ginecológica, manifestaron el deseo de intentar mejorar su condición ginecológica. En algún caso, de alguna esclava afroamericana con fístula vésico-vaginal que el dueño no quería dejar a Sims, él la compra. Por lo tanto, en esta experimentación que hace inicial con mujeres esclavas afroamericanas, hay enfermas, mujeres cedidas por sus dueños que compartían los gastos de mantenimiento de las pacientes y algunas pacientes que él mismo compraba para poder realizar su cirugía. Y de los casos que opera, y hay 11, 12 pacientes relatadas, nos queda el nombre de 3, Anarcha, Betsy y Lucy. Estamos hablando de 1845. Uno de los debates que se ha abierto con esta experimentación quirúrgica a posteriori es qué tipo de anestesia se hacía. Bueno, en 1845 no había anestesia. No se había descubierto ni se había realizado por primera vez una intervención anestésica. Por lo tanto, en 1845 y posteriormente en la serie de su experimentación quirúrgica se va a utilizar únicamente opioides, que es lo que había entonces. Es decir, él utiliza el opio porque era la herramienta que tenía para analgesiar en algo el procedimiento. ¿Cuál es la innovación? ¿Cómo consigue resolver por primera vez en la historia de la medicina o de la ginecología la fístula vésico-vaginal? Lo primero que introduce es la llamada posición de Sims, que se ha pasado a la historia de la ginecología. En Europa se utiliza poco, algo más en el Reino Unido, pero es la posición que él utiliza para acceder a la fístula. Introduce por primera vez un espéculo de Sims. Este que les traigo aquí se puede contemplar en el Museo de la Universidad de Malta, de la Facultad de Medicina de Malta. Tenía 2 hojas, una más profunda y otra menos, para ajustarse a la anatomía de la vagina. De la valva de Sims derivan todas las valvas que hemos tenido después en ginecología. Fue la primera persona que realiza una valva de exploración, la valva de Sims. ¿Y qué más? Pues dada la dificultad de acceso en aquel entonces, y con esos medios que se tenían, a la cirugía de las fístulas, introduce una serie de instrumentos que le van a ser de utilidad para conseguir el éxito. Introduce lo que se llama la espátula de Sims, que es una espátula donde va a aplicar la sutura.
Tengo que decir que él en su experimentación realiza numerosísimas operaciones con numerosísimos fallos hasta que consigue solucionar la fístula vésico-vaginal. Y finalmente introduce suturas de plata, suturas, hilos de plata que le produce su joyero en Montgomery. Entonces, esta espátula era una espátula donde se ajustaba el hilo de plata para la sutura. Aquí tenemos un grabado que él autorizó, por lo tanto está supervisado por el propio Sims, donde vemos su técnica. Vemos a la paciente en la posición de Sims, cómo refrescaba enormemente la fístula, el orificio fistuloso, 2 centímetros, una gran incisión y refrescamiento de la herida vaginal, cómo introducía su aplicador con los hilos de plata en una sutura en masa de lado a lado. Aquí vean ustedes cómo se dibuja, casi no se ve los hilos de plata que él tenía, y finalmente los va suturando. En 1849 consigue finalmente el éxito en sus operaciones. Y nos dice que la paciente en la que se consiguió ese éxito se llamaba Analcha y que fue operada 30 veces. Es decir, la paciente insistía y él insistió 30 veces hasta que consiguió cerrar la fístula y tener éxito en el tratamiento de la fístula vésico-vaginal. Inmediatamente publica y divulga su descubrimiento, en este caso en el año 52, en el American Journal de Ciencias Médicas. En 1846, es decir, en medio de la actuación de Sims en su cirugía experimental, se produce en Boston, en el Massachusetts General Hospital, la primera anestesia con éter. Por lo tanto, la introducción de la anestesia en un evento que tienen aquí dibujado en esta figura, donde había más de 60 observadores en un tumor de la mandíbula, una pequeña tumoración mandibular, se realiza en el 1846. Por lo tanto, la anestesia aparece en medio de la serie de reparaciones de la fístula vésico-vaginal por Sims. Hay que decir que la anestesia que se introduce a partir del año 46, 1846, se va difundiendo lentamente en la medicina. Es decir, es una técnica que tiene accidentes, que tiene muertes, que tiene que depurarse, y por lo tanto su introducción no es inmediata en la práctica médica, sino que irá realizándose a lo largo de los años. Aquí tiene un cuadro que es dedicado a Marion Sims en la Universidad de Alabama. Ya no está allí, ya les digo que ya ustedes van al Birmingham Center for Advanced Medical Studies, no van a encontrar este cuadro. Estaba allí, donde se representa a Marion Sims con una esclava afroamericana, con 2 ayudantes. Uno de ellos va a ser famoso en la ginecología, va a ser el doctor Emmett. Y aquí varias negras afroamericanas detrás de este paraván. Miren, y dice en su libro Marion Sims, estoy en deuda con las mujeres esclavas las que experimenté. Después de múltiples operaciones falladas, estaba desanimado y las mujeres esclavas me animaron a continuar, a proceder, porque estaban determinadas a mejorar su aflicción y ser curadas. Es decir, dentro de la evolución de esta cirugía experimental, el número de fracasos es alto y llegó un momento en que casi Marion Sims echa la toalla. Por cierto, que aquellas suturas de plata que él introdujo, pues posteriormente dejaron de utilizarse. En Montgomery realiza la época de su vida, la mejor época de su vida, y en 1835 Montgomery se le queda pequeña y se mueve a Nueva York. En 1835 deja Alabama, se va a Nueva York y inicia un consultorio en la calle Madison 267. En 1855 crea él, es el fundador, del New York Women Hospital. Es el primer hospital solamente y puramente ginecológico, donde se atienden obstetricia y ginecología. Por lo tanto, Marion Sims es el primer cirujano que soluciona quirúrgicamente la fístula vésico-vaginal y es el primer cirujano que funda un hospital en Nueva York para mujeres, exclusivamente para mujeres.
En su hospital de Nueva York acuden mujeres de altísima clase social, mujeres ricas, a ser tratadas por Sims. Y por lo tanto adquiere una gran fama y una gran riqueza con sus intervenciones. Acuden médicos de todas partes de Estados Unidos a ver cómo realiza sus operaciones. Aquí tienen la portada o la entrada de la Academia de Medicina de Nueva York, que está situada en la Quinta Avenida, enfrente del Central Park. Justo enfrente de esta puerta es donde estaba la estatua de Marion Sims. Hay mucha discusión ahora sobre por qué usó o no usó la anestesia Marion Sims. Y él en una contribución en el año 1857 en la Academia de Nueva York dice que nunca usé la anestesia para la fístula porque no era suficientemente dolorosa para justificar el peligro o las molestias de la administración de la anestesia. Pensemos que la anestesia se estaba empezando a extender y que había alguna muerte, algunas complicaciones. Por lo tanto, él manifiesta que nunca usó anestesia con éter en su serie de pacientes. Pero posteriormente ese pequeño hospital se le queda pequeño y funda, posteriormente se traslada el Hospital de Mujeres de Nueva York. En 1859 se traslada y se amplía. Este es el edificio que existía en la Amsterdam Avenue, es decir, en la 10ª de Nueva York. Aquí ya el hospital es un hospital enorme, es un hospital puntero, acuden médicos de todo Estados Unidos, de toda América, a presenciar sus operaciones, se hace increíblemente famoso. En 1861 surge la catástrofe. Aparece el bombardeo del Fort Sumter en Carolina del Sur, se inicia la guerra civil, que va a durar 4 años y va a devastar América. Aquí tienen imágenes de una guerra en que murieron más de 1 millón de norteamericanos y que causó un gran desastre y una gran penuria en todo el país. Marion Sims, unos meses antes del estallido de la guerra, se marcha a Europa. Deja los Estados Unidos justo unos meses antes del inicio de la guerra y se radica en París y en Londres. En París y en Londres realiza numerosísimas operaciones con gran éxito. Van pacientes acaudaladas de toda Europa a operarse a París o a Londres con Marion Sims. Adquiere una fama enorme como cirujano, ginecólogo en toda Europa. Es condecorado por los gobiernos de Italia, Francia y España. No he podido encontrar la documentación referente a la condecoración española. También visita Dublín y Birmingham y Bruselas. Permanece toda la guerra en Europa. Hay quien piensa, y hay datos que permiten establecer, que su ocupación no solo era la medicina, sino también formaba parte de un cuerpo diplomático de los Estados Confederados de América del Sur, de los Estados del Sur, que buscaban reconocimiento diplomático, dinero y armamento en Europa. Por lo tanto, hay datos, hay escritos que lo consideran un leal sureño, que lo consideran un caballero sureño, y hay escritos del norte que lo acusan de ser un espía del sur. Es decir, que muy probablemente su labor médica y su triunfo como gran cirujano en Europa, y tenía otra misión diplomática con otras personas de los Estados Confederados en Europa que buscaban reconocimiento, dinero y fondos para el esfuerzo médico. Dentro de las pacientes que él opera en París se encuentra la emperatriz Eugenia. Es decir, no solo mujeres acaudaladas de gran influencia en sus países, sino que la propia mujer de Napoleón III la opera con gran éxito. Dicen los libros de historia que la emperatriz Eugenia pasó a ser una fervorosa defensora de la causa de los estados del sur. Finalmente, en 1865, llega la derrota de los Estados Confederados, la devastación de los estados del sur. Esta es una litografía del bombardeo de Richmond, la capital de Virginia, quedó incendiada, prácticamente destruida, en el momento que las tropas confederadas salen huyendo de la ciudad. Nos dice la historia que Marion Sims tuvo una crisis, una gran depresión,
y que montó en su ciudad natal, en Lancaster, un asilo para huérfanos y mutilados que llevaba su nombre, Asilo de Marion Sims, que no hemos conseguido, que no ha permanecido en pie hasta nuestros días. No obstante, a pesar de la desmoralización que tuvo Marion Sims, acepta pronto que la derrota militar es inapelable y que hay que seguir viviendo y que hay que seguir trabajando. Y después de ello vuelve a Nueva York, sigue con su práctica en su hospital, en el Hospital de Mujeres de Nueva York, repito, el primer hospital ginecológico del mundo. No solo eso, sino que en 1876 se reúne con otros 20 cirujanos americanos y forman una gestora para crear la Sociedad Americana la Asociación Americana de Obstetricia y Ginecología, es decir, la primera sociedad de ginecología del mundo, en 1876. Ya son cirujanos que han decidido dedicarse solo a la ginecología. Podemos decir, pues, que en 1876 surge realmente nuestra especialidad y la primera sociedad que la establece es la Sociedad Americana. En el año 1880 es nombrado primer presidente de la Sociedad Americana de Ginecología. Por lo tanto, su obra profesional es inmensa. Fíjense, el cirujano que hizo la primera reparación de la fístula vesicovaginal, el fundador del primer hospital ginecológico, puramente ginecológico, y el fundador de la primera sociedad de ginecología del mundo, es decir, el padre de la ginecología. Muere el 13 de noviembre aquejado de problemas cardíacos, un año después de dar a la luz su libro. Este es un busto que pueden visitar en Columbia, un busto que permanece. Y sin más, termino como empecé. Un abrazo virtual para todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Felicitarte por tu exposición. Como siempre, una exposición magnífica que es fruto, pues, del trabajo arduo y del cariño con que preparas todas tus presentaciones.